estos momentos, la situación política en Venezuela vuelve a generar titulares internacionales. Informes recientes señalan que el gobierno de Estados Unidos estaría evaluando la posibilidad de presentar cargos contra Delcy Rodríguez por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero vinculados a operaciones de la petrolera estatal PDVSA. Según reportes periodísticos, fiscales federales en Miami habrían estado trabajando en un borrador de acusación que podría convertirse en un proceso judicial formal si el Departamento de Justicia decide llevar el caso ante un gran jurado. De acuerdo con las investigaciones divulgadas por medios internacionales, el caso estaría relacionado con supuestas operaciones financieras ocurridas entre 2021 y 2025, en las que se investigan movimientos de dinero asociados al sector petrolero venezolano. Estas indagatorias formarían parte de una estrategia más amplia de presión política y legal de Washington hacia el liderazgo venezolano en medio de la profunda crisis que atraviesa el país. Sin embargo, el tema también ha generado controversia. Mientras algunas fuentes sostienen que la investigación existe y se desarrolla de forma reservada, desde el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos han surgido declaraciones que niegan que exista una acusación formal en este momento, calificando algunos reportes como incorrectos. Esto ha provocado un fuerte debate mediático y político sobre la veracidad y el alcance de estas informaciones. Lo cierto es que el escenario político venezolano se encuentra en un momento extremadamente delicado. Las presiones internacionales, las investigaciones judiciales y las tensiones internas siguen marcando el rumbo de un país que continúa en el centro de la atención mundial. Mientras tanto, el futuro político de la dirigencia chavista y la estabilidad de Venezuela siguen siendo interrogantes que mantienen a la comunidad internacional observando cada movimiento que ocurre en Caracas. La información revelada por Reuters sobre la presunta construcción de un caso legal en Estados Unidos contra Delcy Rodríguez abre un escenario político y judicial complejo que podría tener profundas implicaciones para el futuro del poder en Venezuela, para la estrategia de Washington en la región y para el propio equilibrio interno del chavismo después de la caída de Nicolás Maduro. Según el reportaje, fiscales federales estadounidenses estarían preparando un borrador de acusación penal contra Rodríguez por supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero vinculados a la estatal petrolera PDVSA. El documento, que presuntamente se estaría elaborando desde la Fiscalía Federal en Miami, no significa necesariamente que el caso vaya a presentarse de inmediato ante un gran jurado, pero sí constituye una herramienta de presión política y judicial dentro de la estrategia de Estados Unidos para influir en el nuevo poder político venezolano. Este punto es clave para entender el contexto de la noticia. En la política exterior estadounidense, especialmente en casos relacionados con gobiernos considerados hostiles o con redes de corrupción transnacional, la amenaza de acusaciones judiciales ha sido utilizada en ocasiones como mecanismo de negociación o como instrumento para forzar cooperación. En este caso, el supuesto borrador de cargos contra Rodríguez estaría funcionando como una carta de presión para obligar a la nueva administración venezolana a colaborar con Washington en procesos judiciales contra figuras del antiguo aparato chavista. La investigación, según las fuentes citadas por Reuters, se concentraría en presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con PDVSA entre los años 2021 y 2025. Durante ese periodo, la petrolera estatal venezolana fue señalada en múltiples investigaciones internacionales por esquemas de sobornos, triangulación de fondos y desvío de recursos públicos hacia cuentas privadas en el extranjero. Estas investigaciones han sido parte de una ofensiva judicial de Estados Unidos que en la última década ha producido acusaciones contra empresarios, intermediarios financieros y funcionarios vinculados al chavismo. La inclusión de Delcy Rodríguez dentro de ese universo de investigación representa un salto significativo. Rodríguez ha sido durante años una de las figuras más poderosas del chavismo. Fue vicepresidenta ejecutiva, canciller
y una de las principales operadoras políticas del régimen de Nicolás Maduro. Su cercanía con el núcleo de poder del chavismo la convirtió en una de las funcionarias más influyentes en la toma de decisiones estratégicas del gobierno. Sin embargo, el nuevo escenario político descrito en el reportaje plantea una situación inédita. Rodríguez aparece ahora como una figura que, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, estaría desempeñando un papel de interlocutora con Washington para garantizar estabilidad en Venezuela. Este punto introduce una contradicción central. Por un lado, el presidente Donald Trump habría elogiado públicamente a Rodríguez por cooperar con Estados Unidos y por facilitar un nuevo marco de relación bilateral. Incluso llegó a describir a Venezuela como un nuevo amigo y socio, pero al mismo tiempo, según las fuentes citadas, el Departamento de Justicia estaría preparando cargos potenciales contra ella. En la práctica, esto configura una estrategia de doble vía: reconocimiento político condicionado y presión judicial latente. Otro elemento clave del reportaje es la lista de al menos 7 exfuncionarios chavistas que Estados Unidos habría solicitado que Rodríguez arreste o mantenga detenidos en Venezuela para una eventual extradición. Esta petición apunta directamente al corazón del antiguo aparato de poder del chavismo y representa una prueba de hasta qué punto Washington intenta reconfigurar el sistema político venezolano mediante procesos judiciales internacionales. Entre los nombres mencionados se encuentran figuras que durante años formaron parte del círculo económico y político del régimen de Maduro. Uno de los más relevantes es Alex Saab, considerado durante mucho tiempo como uno de los principales operadores financieros del chavismo. Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 a solicitud de Estados Unidos y posteriormente extraditado para enfrentar cargos de lavado de dinero relacionados con un presunto esquema de corrupción en programas de vivienda en Venezuela. Sin embargo, fue liberado en 2023 en un intercambio de prisioneros durante la administración de Joe Biden. El hecho de que ahora se informe sobre una nueva acusación sellada contra Saab y sobre su supuesta detención nuevamente en Venezuela por el Servicio de Inteligencia SEBIN sugiere que su figura vuelve a ocupar un lugar central dentro de las investigaciones estadounidenses. Saab ha sido considerado por muchos analistas como una pieza clave capaz de revelar el funcionamiento interno de las redes financieras del chavismo, incluyendo la presunta circulación de miles de millones de dólares a través de bancos internacionales y empresas fachada. Otro nombre relevante mencionado en el reportaje es el del empresario Raúl Gorrín, propietario del grupo mediático Globovisión. Gorrín ha sido acusado en Estados Unidos de participar en esquemas de soborno y lavado de dinero relacionados con contratos de PDVSA. Las autoridades estadounidenses lo han señalado como parte de una red que habría desviado enormes sumas de dinero del sistema financiero venezolano mediante operaciones fraudulentas. La posible detención de figuras como Saab o Gorrín dentro de Venezuela plantea interrogantes sobre la dinámica interna del poder chavista. Si la nueva administración encabezada por Rodríguez realmente estuviera colaborando con Washington en la detención de antiguos aliados, eso indicaría un proceso de fractura profunda dentro del movimiento que gobernó el país durante más de 2 décadas. Pero al mismo tiempo, esa cooperación podría ser vista por sectores del chavismo como una traición política. La estabilidad del nuevo gobierno dependería en gran medida de su capacidad para manejar ese delicado equilibrio entre las presiones externas de Estados Unidos y las tensiones internas dentro del aparato político y militar que aún conserva poder en el país. En ese contexto, la figura de Diosdado Cabello y del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, adquiere especial relevancia. Ambos han sido acusados previamente por autoridades estadounidenses y siguen siendo actores clave dentro de la estructura de poder venezolana. Su permanencia en cargos estratégicos sugiere que el equilibrio interno del chavismo todavía no está completamente definido.
Para Washington, la estrategia parece orientada a lograr varios objetivos simultáneos. En primer lugar, consolidar procesos judiciales contra figuras clave del antiguo régimen, especialmente en casos vinculados al narcotráfico y a la corrupción. En segundo lugar, asegurar un grado de estabilidad política en Venezuela que permita abrir el sector petrolero a empresas estadounidenses. Y en tercer lugar, debilitar las redes internacionales que durante años sostuvieron financieramente al chavismo. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo y el acceso a esos recursos ha sido históricamente un factor central en la política de Estados Unidos hacia el país. Tras años de sanciones y confrontación diplomática, un eventual nuevo escenario político podría reconfigurar completamente la relación energética entre ambos países. Sin embargo, el desarrollo de un caso judicial contra la propia líder, que actualmente garantiza la estabilidad política del país, también implica riesgos para la estrategia estadounidense. Si la presión legal se percibe como excesiva o amenaza la continuidad del nuevo gobierno, podría generar una reacción nacionalista o provocar fracturas internas que desestabilicen nuevamente la situación venezolana. Por ahora, el hecho de que el Departamento de Justicia no haya confirmado oficialmente la existencia de una acusación formal indica que el proceso aún se encuentra en una fase preliminar. Los borradores de acusaciones en el sistema judicial estadounidense son documentos que pueden evolucionar durante meses antes de ser presentados ante un gran jurado, y en muchos casos nunca llegan a convertirse en cargos formales. La noticia, sin embargo, revela la intensidad de las maniobras políticas y judiciales que rodean la transición venezolana tras la captura de Nicolás Maduro. Más que un simple proceso legal, lo que se está desarrollando es una compleja negociación geopolítica donde la justicia, la diplomacia y el control de los recursos energéticos se entrelazan. En ese tablero, Delcy Rodríguez se encuentra en una posición extremadamente delicada. Es al mismo tiempo la figura que garantiza la continuidad del poder en Venezuela, la interlocutora con Washington y, según las filtraciones, una potencial acusada en los tribunales federales de Estados Unidos. El desenlace de este proceso podría determinar no solo el futuro político de Rodríguez, sino también el rumbo de la transición venezolana y la forma en que el sistema de poder chavista se reconfigurará en los próximos años.